Bueno, el 2022 ha sido complicado por la guerra de Ucrania, por los incrementos de precios y probablemente los dos mayores hitos son que hemos conseguido volúmenes tanto de declaración como de recogida mayores que en prepandemia, ha sido un año récord para nosotros y hemos podido cubrir la totalidad de la responsabilidad con esa recogida. Y el segundo es que hemos finalizado la implantación de una herramienta digital para la declaración, recogida, gestión de los neumáticos mayores a 1400 que, como sabrás, introducen un código tanto en su venta como en su petición de servicio. Eso ya está todo digitalizado y lo hemos hecho durante el año 2020. Como en el resto de las actividades, mucho. Una de las principales costes que tenemos que afrontar en la gestión de neumáticos fuera de uso es la recogida y transporte. Aproximadamente el 50-55% del ingreso de tasa se destina a recogidas y transportes, la recogida capilar en talleres y los transportes intermedios a plantas de trituración o plantas de valorización. El incremento de los combustibles diésel han sido prácticamente del 60%, 70%. Bueno, no recuerdo ahora mismo el porcentaje. Eso ha repercutido directamente sobre la labor de estos gestores de recogida. Y la segunda parte que encarece o que lleva la mayor parte del presupuesto de un sistema colectivo son las trituraciones del neumático. Estas trituraciones se hacen también o con grupos electrógenos, las máquinas se las empujan, grupos electrógenos o directamente transformadores eléctricos. Y el coste eléctrico también se ha disparado. Entonces hemos tenido que reajustar los ingresos de todos nuestros gestores en toda la cadena, desde la recogida, los transportes, las trituraciones y las valorizaciones, y eso a la postre es lo que ha llevado a la necesidad de un incremento de tasas en enero del 2023. TNV en el año 2022 no ha hecho una modificación de categorizaciones, no ha ecomodulado, no ha habido variación respecto a las tarificaciones de otros años. De hecho, mantenemos la que ya se recoge, la tarificación que se recoge en el Real Decreto 731/2020, y lo que sí se prevé o recoge la Directiva Europea de Residuos es que los sistemas colectivos puedan ecomodular esa tarificación. Nosotros fijamos nuestras categorizaciones de tarifa hace ya muchos años sobre tres variables o tres parámetros, que son el peso del neumático, el volumen, el espacio que ocupa y su recauchutabilidad. Entonces, hemos entendido que como lo teníamos ya era correcto. De hecho, por poner un ejemplo, nosotros discriminamos lo que paga un neumático de moto, un neumático de turismo o un neumático de furgoneta 4x4 porque sus pesos son distintos. No es lo mismo un neumático de moto que puede tener un peso medio de 6 kilos, el neumático de turismo que puede tener un peso medio de 8 kilos, que el neumático de sub que puede tener un peso medio de 13 kilos. Entonces no acabamos de entender por qué tres categorías con tres pesos tan diferentes han de pagar lo mismo. Entendemos que como lo tenemos bien. Y haciéndolo extensivo a otro ejemplo, el neumático de agricultura o el neumático de industrial, en el caso TNV, está discriminado, está separado, porque la destrucción y la valorización de un neumático de agricultura es la mitad de coste actualmente que la trituración y valorización de un neumático industrial. Entonces entendemos que está bien como está, la agricultura por un lado y el industrial por otro. Sí, por supuesto. El Registro Nacional de Productores, una herramienta que ha creado el Ministerio, tiene dos objetivos principales. Por un lado, reducir en la mayor cantidad posible ese fraude que existía en el mercado de neumáticos importados que no se declaraban. Obviamente, cuanto más control y cuanto más herramientas, más difícil va a ser el buscar canales de ese fraude. Entonces, por ese lado bien. Y por otro lado, el Registro Nacional de Productores prevé obtener una información más exacta y más fiable de la puesta en el mercado del mercado español para poderle dar traslado de esa información a Bruselas. Esta segunda parte
tal y como estaba pensada inicialmente, que era que los productores trasladaran la información de su puesta en el mercado según unas categorizaciones pactadas y, como he comentado antes, recogidas en el Real Decreto 731/2001, 2020, perdón, pues quizás queda un poco complicada cuando los sistemas colectivos en España no utilizan los mismos sistemas de categorización de tasa. El Código Voluntario de Buenas Prácticas tiene una doble connotación, unas responsabilidades por parte del sistema colectivo y unas responsabilidades por parte de los agentes implicados, como talleres, empresas de transporte o distribuidores o productores. Quizás lo más interesante que pueda tener el Código de Buenas Prácticas es que ante objetivos tan optimistas como los que recoge el PEMAR, actualmente en proceso de borrador, que exigen cada vez volúmenes más elevados de reutilización, tanto recauchutado como segundo uso, lo que va a permitir, creemos, este Código Voluntario de Buenas Prácticas, es un mayor respeto del residuo por parte de los talleres y de los agentes intermedios. Los sistemas colectivos no podemos obtener estos porcentajes de reutilización si se hace una preclasificación previa del residuo por parte de los talleres. Y por nuestra parte, lo que hacemos en este código voluntario es garantizar o comprometernos a unos plazos de recogida bastante más cortos que van a limitar los periodos de almacenamiento de estos residuos por parte de los talleres. Entendemos que es un código que nos implica a ambas partes para mejorar tanto la gestión del residuo como los objetivos que nos obliga la legislación, en este caso de reutilización. He comentado antes que en el año 2022 hemos conseguido finalizar, implantar y que ya esté activa una herramienta digital para tanto la declaración como recogida, petición de los neumáticos mayores a 1400 milímetros. Esto, durante el año 2023, queremos implantarlo también sobre todo tipo de neumáticos. Llevamos años trabajando en esta herramienta digital, es una herramienta compleja que pone muchos agentes involucrados en la cadena en contacto y creemos que a mediados de año ya la tendremos 100% operativa. Eso nos va a permitir, al digitalizar todo el proceso, eliminar el papel. Ya no tendremos albaranes de recogida en papel, ni TCIs, ni cualquier otro documento. Estará todo en tablets o en móviles, tanto para el control administrativo como para el posible control por parte de una inspección medioambiental. La implantación de esta herramienta digital, ERP, la tendremos, como comento, probablemente 100% operativa a mediados de año. El segundo hito, la segunda pretensión que tenemos para el año 2023, hemos hecho desde TNU una apuesta firme por los procesos de pirólisis. Está en ciernes una directiva europea que va a prohibir el uso de granos de caucho liberados, por ejemplo, en campo de hierba artificial o en otros usos donde no haya una compactación del grano de caucho. Desde Europa se le da a esto una consideración de liberación voluntaria de plásticos en la naturaleza, lo que va a limitar mucho el campo de la valorización material en toda Europa. Tenemos que buscar alternativas a los usos actuales, como es el campo de hierba artificial, y nosotros hemos apostado de una forma firme y desde hace ya algún tiempo en proyectos y en procesos de pirólisis. Procesos de pirólisis que además también son muy interesantes para el fabricante de neumático. También tenemos una directiva europea que viene a obligar a los productores a incluir, a introducir dentro de la fabricación de nuevos productos de materias recicladas. Hay algunos fabricantes que ya están investigando con el Traslagum, el diente de león ruso, con el plástico PET para sustituirlo en el nylon del neumático, y el negro de carbón pirolítico, el carbón black pirolítico, puede ser una sustitución del carbón black virgin. Entonces, es probable que también en 2023, 2024 ya veamos resultados en estos procesos de pirólisis que sustituirán a las actuales valorizaciones materiales mecánicas.